¿Cómo están? Muy buenas tardes o muy buenos días, depende en qué horario vean el video que vamos a presentar ahora. Ya voy a presentar el informe, bueno, vamos a presentar el laboratorio del análisis del pandeo de la columna. Entonces, para esto tenemos estos materiales acá, ya tenemos la presentación en el monitor. Lo que queremos demostrar específicamente acá es este punto, ¿ya? Lo que conocemos como un signo de interrogación en el eje Y y X con la deformación de los materiales. ¿Ya? Vamos a ver. Este tipo, o sea, ¿por qué analizamos este tipo por qué hacemos este tipo de análisis? Es para específicamente poder demostrar que la resistencia de este material no solamente tiene que ver con la composición del material, sino por su estructura, que tiene que ver con las vigas, las columnas, ¿no? Entonces, el análisis exacto de este análisis que vamos a hacer ahora es realmente comprobar la ecuación de Euler, ¿ya? Eso es lo que vamos a comprobar ahora. Tenemos una parte fija y una parte que es una parte dividida en tres, ¿no? Vamos a analizar con respecto a tres puntos, ¿no? Que es la parte inicial. Acá tenemos una parte fija y luego esta parte está suelta, ¿ya? Entonces, así es como vamos a analizar en adelante. Vamos a continuar. Vamos a analizar con respecto a las cargas críticas, que es lo que tenemos aquí abajo, ya que tenemos un gancho aquí abajo en la cual vamos a empezar a poner la masa, ¿no? Las cargas, ¿no? Entonces esto ya no se convierte en una carga distribuida, sino es una carga puntual que tenemos en esta parte de acá. El objetivo es encontrar el pandeo, ¿ya? Axial con respecto a ¿ya? Y a el articulado del extremo superior. Entonces esta es la parte empotrada, la base, ¿ya? Y la parte articulada en el extremo superior que estamos acá. El objetivo específico es comprender los fundamentos teóricos relacionados a la estabilidad de la columna, desarrollar la inducción matemática en la ecuación de Euler, ¿ya? Y la aplicación en una columna empotrada, ¿no? A una columna articulada, empotrada, articulada, ¿no? Y posteriormente ya experimentar los valores del pandeo que vamos a tener, la deformación aquí. La columna es un elemento estructural cuya longitud es considerada mayor que las dimensiones de selección transversal, cuya función principal es el esfuerzo y la compresión, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto va a soportar antes de pandearse? Los datos comunes en la falla son el aplastamiento, la compresión directa, la afluencia de materiales, el pandeo elástico, ¿ya? Y la combinación de flexión y compresión, de flexión y compresión, ¿no? ¿Cuánto se va a cumplir? Entonces, el concepto del pandeo es un fenómeno de inestabilidad que ocurre cuando una columna está sometida a la compresión axial. La compresión axial está en el eje Y, ¿no? O sea, es la carga determinada, vamos a decirlo que es la carga puntual, ¿no? Los factores que influyen en el pandeo obviamente van a ser la longitud de la columna. Obviamente si tenemos una columna con mayor dimensión, con mayor altura, digamos, en este caso, obviamente va a tener mayor pandeo con menor carga, ¿ya? El módulo de elasticidad, en este caso con respecto a la madera, porque esto es madera, ¿ya? Las condiciones de apoyo, por ejemplo, podríamos tener directamente una articulada, ¿no? Ya no con apoyo. Entonces, esto podría ser diferente, ¿no? Podría tener menores deltas. Las relaciones deltas, hablando justamente de deltas, es la longitud efectiva del radio de giro, ¿no?
transversal. La teoría de Euler. Ahora, el desarrollo de la teoría que estudiamos en las columnas cumple las siguientes condiciones. El material debe ser homogéneo. Como podemos observar, todo el material es de un solo tipo, ¿no? De material. El comportamiento completamente elástico. En sí todos los materiales tienen elasticidad, ¿no? La columna inicialmente es recta. Exacto, inicialmente la columna es recta. Ahorita estoy haciéndolo, ¿no? Pero sí es inicialmente recta. La carga aplicada axialmente, esta es la carga axial. Acá podemos revisar que tenemos, ¿no? Aquí tenemos un hilo o un alambre con el cual vamos a comprobar y medir, ¿no? Y las pequeñas deformaciones, obviamente lo que va a iniciar a deformarse. Ya, ahora vamos a empezar con la demostración de la deformación, específicamente en este punto que les voy a mostrar en este momento. Ya vamos a demostrar estos puntos acá, ¿no? Con respecto a acá. El gancho, obviamente lo hemos omitido, pero está soportando ¿no? Una cantidad de peso y ¿no? Esta es la parte que está representada acá con los tronquitos. Y la masa es la que vamos a poner abajo, ¿no? Entonces, esto es nuestro proyecto y en un momento más les vamos a mostrar cómo es que está funcionando esta teoría, ¿no? Buenas tardes amigos y amigas, en este caso analizaremos el pandeo de Euler. En este caso tenemos una columna simple con dos fuerzas, una fuerza de abajo y otra fuerza de arriba que sería la carga crítica. Haciendo un corte obtendremos la siguiente gráfica, donde tenemos el punto A, que es el pandeo máximo, y también tenemos la carga crítica. También sube la fuerza que está verticalmente hacia arriba. Esto con la carga crítica me genera un acople. Haciendo una sumatoria de momentos en el punto A, obtenemos que el módulo de Young por la inercia por la segunda derivada más la carga crítica por Y igual a 0, dividiendo por el módulo de Young por la inercia para eliminar la constante. Después obtenemos esta ecuación. Hacemos la ecuación auxiliar donde mi segunda derivada de y es igual a r al cuadrado, donde y es igual a 1 y la constante sigue siendo una constante. Resolviendo para r, obtenemos que r1 y r2 es igual a más menos la raíz cuadrada de la carga crítica sobre el módulo de Young por la inercia, por i, ya que es un número complejo. Haciendo un cambio de variable, para facilitarnos, digamos que mi k es igual a la raíz cuadrada de la carga crítica sobre el módulo de Young por la inercia. Entonces mi solución general va a ser que mi y es igual a constante 1 por seno de k por x más constante 2 coseno de k por x. De obtener la solución general, como segundo paso, pasamos a analizar los límites de frontera. En la base inferior no tenemos desplazamiento, por lo cual mi y es igual a 0 y la altura sería igual a 0. En la parte superior, y igual a 0 porque también no existe desplazamiento y mi altura sería L. En este caso, x sería igual a L. Teniendo estos dos límites, reemplazamos en la ecuación general, donde x es igual a 0 más constante 2. Entonces, mi constante 2 es igual a 0. Reemplazando en la ecuación general, constante 2 igual a 0, obtenemos que mi y es igual a constante 1 por seno de k por x. Reemplazando la segunda condición, donde mi y es igual a 0 y mi x es igual a L, reemplazando donde mi y es igual a 0 y mi x es igual a L. Obtenemos que 0 es igual a constante 1 por seno de k por L. Al obtener esta ecuación, podemos decir que mi constante 1 es igual a 0. Pero si mi constante 1 es igual a 0,
significa que la columna no tiene pandeo. En este caso, entonces, solo seno de K por L puede ser igual a 0. Analizando esta función de seno, obtenemos la gráfica. Tenemos que buscar dónde se cumple esta condición. El primer punto sería el punto 0. El otro punto sería el punto pi. El otro sería 2pi y 3pi. Y así sucesivamente. Llegaría hasta npi. Cada una de estas respuestas tiene un significado, donde la curva en 0 significa que no tiene pandeo la columna, y en la segunda respuesta dice que tiene un pandeo, y la tercera respuesta 2 curvas de pandeo, y la cuarta 3 curvas de pandeo. Nosotros trabajaremos con la segunda solución, que K por la longitud es igual a pi, ya que solo tenemos una curva de pandeo. En este caso, K por la longitud igual a pi. Despejando K, obtenemos que es a pi sobre la longitud. Reemplazando en la ecuación general, obtendremos que y es igual a constante 1 por seno de pi por x sobre la longitud. Continuando, donde K es igual a pi sobre la longitud, pero recordando que K es igual a la raíz cuadrada de la carga crítica sobre el módulo de Young por la inercia. Reemplazando, obtendremos esta ecuación. Lo elevamos al cuadrado para eliminar la raíz y obtendremos así la carga crítica, pero solo de una columna simple. En nuestro caso sería la base inferior empotrada y la parte superior articulada. Conociendo la longitud de efectividad, que sería igual a 0,69, reemplazando estos datos obtenemos esto, y elevando al cuadrado. Y despejando la carga crítica, obtenemos la ecuación de Euler. Reemplazando en la ecuación, obtenemos que pi al cuadrado por el módulo de Young por la inercia sobre 0,69 por la longitud al cuadrado. Esta ecuación es para determinar la carga crítica de una columna de base empotrada y superior articulada. Si la carga crítica es menor a la carga aplicada, entonces la columna comienza a pandearse. Si la carga crítica es mayor a la carga aplicada, entonces la columna está estable. La carga crítica nos será útil también para determinar la distancia de pandeo. Con ese entendido sobre la carga crítica de la columna empotrada y articulada. Continuando con nuestro video grupal para la defensa de nuestro proyecto, que es el pandeo de columnas, ahora nos vamos a meter de lleno a un tema que es bastante importante, que es la distancia de formación. Hasta ahora mis compañeros les han mostrado un mundo perfecto, un mundo idealizado de Euler, donde todo encaja matemáticamente. Pero en este bloque vamos a romper esos esquemas y descubriremos qué es lo que pasa cuando la teoría se topa de frente con la realidad de nuestras estructuras. Seamos honestos, en el mundo real, ninguna columna, ni siquiera nuestras reglas de madera, son perfectamente rectas. Siempre, por defecto de fabricación o montaje, existe una pequeña curvatura, previa antes de aplicar cualquier tipo de fuerza. A esto lo llamamos imperfección inicial, o simplemente Y sub i. Ahora imaginen que empezamos a aplicar esa fuerza de compresión P. ¿Qué es lo que pasaría? La regla se flexiona todavía más, sumando la deformación adicional que llamamos Y sub a. Por pura lógica y aplicando el principio de superposición,
sumamos ambas deformaciones, tanto la inicial como la adicional, para obtener la deformación total. Para modelar este comportamiento en nuestro experimento recurrimos a las ecuaciones diferenciales, centrándonos principalmente en la ecuación diferencial de la flexión. Tenemos aquí la ecuación como tal, que está en derivada segunda, donde utilizamos la elástica y la inercia en derivada segunda más la fuerza aplicada en parámetros de las fuerzas aplicadas. Pero aquí tenemos que tener bastante en cuenta que el momento flector ya no depende de una sola distancia ideal, sino de la excentricidad real acumulada dentro de estos paréntesis. Además, hemos de recordar que nuestro empotramiento es en la base y tenemos además una articulación en la parte superior. Esas restricciones geométricas cambian por completo la forma en la que se va curvando y deformando nuestros materiales. A medida que la fuerza de compresión se va aplicando, esto genera que nos veamos obligados a relacionar la derivada segunda de la longitud efectiva mediante esta expresión, dadas por menos pi al cuadrado sobre la longitud al cuadrado por nuestra deformada adicional. Ahora nos vemos en la deducción y en la carga crítica. Si tomamos la curvatura anteriormente hallada y la adicionamos a nuestra ecuación como tal, hemos de obtener la famosísima carga crítica de Euler. Pero aquí está nuestro caso, el empotrado y articulado. Debido al empotramiento rígido en la base, la longitud efectiva se reduce a un 70% de la longitud real de la regla. ¿Qué significa esto? Que nuestra columna es mucho más resistente que una común. Al sustituir este valor específico y hacer el proceso correspondiente, obtenemos a cuánto vale esa deflexión en nuestro ensayo, teniendo así que la deformación adicional va a ser igual a la carga aplicada por la deformación inicial sobre la carga crítica menos la fuerza aplicada. Ahora tenemos lo que es la ecuación de ampliación. Uniendo todo lo que hemos obtenido en el proceso y factorizando, llegamos a lo que es la ecuación definitiva de la deformación, teniendo aquí representada nuestra fórmula, que es la deformación total va a ser igual a la deformación inicial por la carga crítica sobre la carga crítica menos la carga aplicada. ¿Por qué esta fórmula es tan importante? Porque nos ayuda a predecir con precisión el efecto de ampliación que vamos a ver en nuestro experimento más adelante. Hemos de mirarlo de esta manera. Si nuestra carga P es bajísima, la deformación es casi difícil de percibir a simple vista. Pero si nuestra carga va tendiendo a un valor muy cercano a nuestra carga crítica, la resta de esta misma en el denominador va a ser igual a 0, dando así que el resultado tienda a infinito. Y hemos de saber que si nuestro resultado tiende a infinito, nos indicaría directamente que nuestra estructura es inestable y es muy propensa a sufrir un colapso repentino por pandeo, rompiendo así nuestra estructura.
Físicamente esto se traduce en inestabilidad brutal. Además, hemos de indicar que en el pandeo se hace más notorio. Siendo esto todo, hemos de cerrar este bloque y hemos de dar paso a nuestros compañeros que van a explicar más a fondo sobre nuestro tema. 25, también de 2.5 centímetros y la altura de 3 milímetros, dividido entre 12. La inercia en este caso sería de 5,62 por 10 a la menos 12 metros elevado a la cuarta. Mi módulo de Young va a ser igual a 1,2723 por 10 elevado a la 10 pascales. Es de una madera de pino comprimido. Reemplazando estos datos en la ecuación, donde la altura de mi columna es igual a 0,435 metros, o también dicho que es de 43.5 centímetros. Obtenemos la carga crítica. Después de tener la carga crítica, lo convertimos en la masa, dividiendo en la gravedad y obtenemos que 861.8 gramos. Pasamos a calcular la deformación o el pandeo. En este caso teníamos un pandeo inicial por el peso de la tabla de 1 milímetro y también aplicaremos otro peso de 800 gramos que es igual a 7,848 newtons. Reemplazando en la ecuación del desplazamiento, obtendremos que mi Y máximo es igual a 1.4 centímetros. Esto lo veremos analizando en el experimento. Ahora voy a presentarles el laboratorio de análisis en el pandeo de la columna. Ya aquí tenemos lo que vamos a utilizar para demostrar este análisis. Aquí está nuestra estructura. Bueno, lo que hemos conseguido armar. Ya esto es nuestra regla o nuestro cuerpo. Ya vamos a medir. Bueno, vamos a medir con primero nuestra reglita y es de 3 milímetros. Ahí está, no sé si podemos ver, creo que no podemos ver bien, a ver, ahora sí, ahí estamos, 3 milímetros de ancho o de grosor. Ya aquí tenemos 2.5 centímetros. Creo que no se nota bien. Ahora 2.5 con el flex. Ahora sí, 2.5 centímetros. Ahí está. Ya. Bueno, creo que tiene una pequeña variación. Ahí está 2.5. Ya. Y de altura, desde como están en nuestro preinforme hasta aquí arriba debería tener 50 centímetros y nos falta unos milímetros, pero bueno, va a ser parte de nuestro experimento. Ya, entonces lo que vamos a utilizar, ya les he mostrado, un flexómetro, el control, ahí está el monitor. Estamos utilizando aquí pesos, ya. Por ejemplo, estos son pesos ya medidos de 400 gramos. Ahí está, sin hacer publicidad. Son 2. Tenemos también un azúcar de 1 kilo. Para corroborar esto vamos a también utilizar esta pequeña, ¿qué se llama esto? Balanza, una pequeña balanza para corroborar los pesos. Que vamos a comprobar si realmente están pesando lo mismo para que nuestro experimento o nuestro análisis salga correcto. Entonces vamos a probar ahorita esto y
Aquí está, exactamente son 400 gramos, como indica en su presentación de este envase, ¿no? Ahí está, 400 gramos. ¿Ya? Y esto de 1 kilo, que debería estar pesando 1 kilo también. Vamos a ver. Agárrame estos lentes, hija. Eso. Estos lentes, agárrame eso. No sé por qué estoy. Ya. Así. Entonces, de todas maneras, este está pesando 1 kilo. Lo que vamos a hacer con el experimento es, acá tenemos ya la estructura, son las 2 barras fijas y esta que va a ser con la que vamos a demostrar, ¿no? Aquí está la línea y está un alambre, no sé si alcanzamos a ver, es un alambre. Hicimos la prueba ya con otros materiales y se han roto por el peso. Y acá está la parte que vamos a demostrar, que viene en 2 cuerpos, como indica acá en el detalle del monitor. Ya vamos a demostrar el pandeo que va a tener en este punto específicamente. Ya. Eso es lo que vamos a demostrar ahora. Esto. Acá, esta parte. ¿Cuánto peso o cuánto va a resistir este cuerpo, ¿no? ¿Cuánto va a resistir hasta que esto llegue a pandearse o a formarse un arco? Pero en este caso este es articulado. Esta articulación es lo que nos va a permitir corroborar específicamente el aplastamiento, la compresión, ¿no? La afluencia del material, el pandeo elástico. Esto, por ejemplo, es un material de madera de pino. Ya, en realidad es pino prensado, pero vamos a ver con este material. Ahora vamos a verificar la teoría de Euler, que va a ser con respecto a los materiales, la homogeneidad, el comportamiento del material, ¿no? El comportamiento elástico, la columna inicialmente recta, que es esta, ¿ya? Y aquí abajo tenemos lo que va a ser nuestro, ¿no? Acá vamos a poner el peso. Vamos a ver la deformación. Ya en este mismo momento vamos a demostrar aquello que estamos mirando en la pantalla, ya en los cortes, y vamos a demostrar estas fórmulas. Ya. Obviamente acá tenemos que hallar al final el valor de aquí estamos. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar. Ahora vamos a iniciar. ¿Ya? Entonces estamos acá. Y por favor agárrame, hija. Aquí sí, siéntate. Ya. Voy a iniciar. Vamos a iniciar con. Le vamos a poner el peso. Tomamos en cuenta que ya estamos tomando el peso de esta estructura de madera. Ya está contemplada en el cálculo. Son aproximadamente 100, no, son exactamente 150 gramos más. Ahora lo vamos a pesar. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner, espera que le ponga otra cosa aquí para que soporte, pero bueno. Ahí está, ¿no? Con 400 gramos no ha hecho todavía el trabajo de pandearse. Ahora vamos a continuar con
el doble, que serían 800 gramos. Así. Ya. Y tenemos un ligero pandeo ya del cuerpo. No sé si se nota, Luz, esta parte. Lo puedes acercar si no. Ya está, ¿no? Ya tiene un ligero, ya está. Ya tiene una altura y esto vamos a medir. Ya. Con 400 gramos ha empezado a deformarse. Con 800 gramos, perdón. Y tenemos, acércate, hija, por favor. Tenemos una distancia, la distancia o la altura más que tiene mayor, o sea, el punto más elevado del pandeo o del arco es de un centímetro, 1.2 centímetros.